Bien, continuamos con esta serie de versículos mal usados o mal interpretados, y en esta oportunidad queremos hablar de otro de ellos, que es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 comienza diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es otro de los versículos mayormente usados para decir que con este versículo puedo lograr cualquier meta personal. ¿Cómo se dice? Para llenarnos de fuerza. Sí. Envalentonarnos, por decirlo así. Exacto. Cuando tengo un examen que dar, cuando tengo algo duro dentro de mi vida, alguna montaña que cruzar y ya no puedo más, lo que digo es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Sí, creo que sí hemos usado, no sé, yo al menos he usado también. Sí, todos en verdad. Esa parte de ahí. Pero no habla de que podemos hacer cualquier cosa. De hecho, es peligroso, porque si solo cogemos eso, vean que Pablo está diciendo todo. Cualquier cosa puedo hacer en Cristo que me fortalece. Pero vemos que en realidad no podemos hacer muchas cosas aún en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. Por ejemplo, la más directa, creo, es: ¿puede el hombre salvarse a sí mismo? Teológicamente, bíblicamente, la respuesta es no. Lucas 18:27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, incluso iría esa parte de ahí. No, sí puedo salvarme. Sí puedo trabajar mi salvación, como en algunas doctrinas enseñan, ¿no? Pero eso la Biblia dice que es imposible para el hombre, que necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos de Dios mismo viniendo a salvarnos. Entonces, no calza ahí. Creo que y el contexto es diferente, ¿no? Totalmente, sí. Hoy yo estaba pensando en cuando el estudiante no estudia para su examen y se está muriendo de miedo ese momento ahí con el papel. Mateo se ríe porque le ha pasado. Claro, yo sí me arrodillé. Exacto. Y me acuerdo todos los versículos bíblicos y especialmente Filipenses 4:13. Y uno dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno sigue repitiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Y obviamente no va a servir de nada, en primer lugar, porque Dios no va a bendecir a una persona vaga. Dios no bendice la vaguería. Sería como ir a tratar de robar algo. Me siento miedo y me animo a mí mismo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene sentido. Pero más que todo, yo veo que hacer eso es utilizar este versículo como un mantra. Repetir y repetir y repetir y pensar que solo por la repetición me va a fortalecer. Entonces, vemos claramente que no. Y como tú decías, el contexto obviamente es totalmente diferente. En los versículos anteriores, por ejemplo, 11 y 12, el apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo ese contexto anterior habla de vacas flacas y vacas gordas. Es decir, hay momentos en los que tengo, en los momentos que no tengo. Y Pablo dice: bueno, he aprendido a estar contento en todas estas circunstancias. Y luego viene el versículo 13. Pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Pablo está hablando aquí de aprender a vivir con lo suficiente. Cuando tiene mucho está contento y de igual manera cuando le falta, él sabe estar contento. Y contento obviamente no quiere decir que está feliz todo el tiempo, sino está satisfecho con lo que tiene. ¿Y por qué está satisfecho? Porque en Cristo tiene todo. Es decir, Cristo es suficiente. Y porque Cristo es suficiente, viene el versículo 13. Porque Cristo es suficiente, bueno, puedo aguantar la escasez, me fortalece cuando estoy en tiempo de vacas flacas. Y porque Cristo es suficiente, me fortalece cuando estoy en tiempo de vacas gordas también. El tema es la suficiencia en Cristo frente a circunstancias en este mundo cambiantes, que puede venir tiempos buenos, tiempos malos. Sé vivir con Cristo, sé contentarme. Entonces, esa es la idea. Cristo no está prometiendo, no promete este versículo que todos nuestros sueños se va a cumplir, cualquier cosa que podamos. No, esa no es la idea. Que el ángel me va a venir a susurrar la respuesta en el examen. Decir: es la número 2. Sí, ahí tenemos un ejemplo clave de cuando ese versículo no se aplica. Totalmente. Entonces el versículo no es un mantra, ¿no? Que se puede repetir para envalentonarnos, como digo, ¿no?
y hacer una obra, cualquiera que sea, puede ser buena incluso, ¿no? Ujú. Ya di el examen, ya estudié para el examen, realmente estudié bien. Y ese momento estoy con nervios y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Realmente lo que estamos haciendo es repetirlo como mantra, nada más, nada más. Más bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice ahí, es la idea de que Cristo es suficiente para mí. Sí. Cuando tengo mucho y cuando tengo poco. Entonces, cuando tengo escasez y tengo vacas flacas, sí puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo es todo lo que necesito. Cristo es suficiente para mí. Ujú, ujú. Y Pablo escribe desde la prisión, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, es alguien que está escribiendo desde la experiencia, desde la vivencia mismo, y podemos decir, no podemos decir como que, pero Pablo, tú no has experimentado lo que es estar ahí. Exacto. No, realmente él ha experimentado es De lo que es primera mano. estar ahí, de primera mano. Entonces, y si el apóstol Pablo pudo y aprendió a vivir con contentamiento con el Señor en esas circunstancias, eso nos anima a nosotros a poder también vivir en esas circunstancias también y no salir huyendo. Ujú. Y también animarnos a poder hacer lo que nos corresponde a nosotros, volviendo a eso del examen. Entonces, prepararme y todo lo demás, y ahí sí saber que el Señor está de mi lado, ¿no? Ujú. Pero esa es la idea. Ujú. Ujú. O sea, este versículo habla más de eso, de la suficiencia que tenemos en Cristo. Y no como digo, un mantra como para animarnos, como escuchar la canción de Rocky o escuchar la canción de algo antes de dar el examen, ¿no? Esa no es la idea. Ujú. Ahora, eso nos lleva también a otro entonces de los versículos, que es el Salmo 91:7. Y este versículo dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ujú. Este versículo era bastante común y bastante repetido durante la pandemia. Ujú. Y no sé si ustedes lo escucharon, pero yo como pastor lo escuchaba Ah, todo el tiempo. Y de hecho se lo citaba junto con el versículo 6. El versículo 6 dice lo siguiente, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nada te tocará. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Así se citaba. Pero claro, la pregunta es que si es que esto es lo que está prometiendo. Ujú. Ujú. Y si es que eso es lo que está prometiendo, realmente nos metemos en un problema. Porque si eso es lo que estaba prometiendo, en verdad tenemos que preguntarnos por qué entonces muchos cristianos murieron durante la pandemia. Ujú. Ujú. Y realmente y si ese es el razonamiento, tenemos que llegar a la conclusión de que murieron porque no tenían fe. Ujú. Ujú. Porque no tenían fe. Exacto. No llenaban la línea de fe. Claro, porque ahí dice, ¿no? Que no me va a tocar nada, que a mi lado caerán 1,000 y 10,000 y todo, y a mí no me va a tocar. Y la única manera en que me toque es porque realmente no tenía fe. Ujú. Si ese es el razonamiento. Y aquí es nuevamente donde nos metemos en ese tema del contexto. Es sumamente importante entender el contexto de estos versículos. Si no, va a causar una reacción negativa. Y yo diría negativa no tanto solamente en contra de mi persona, si es que yo cito este versículo a alguien. Imagínate, yo le cito a alguien Ujú. y la persona muere después. Ajá. Y los familiares vienen y me hablan y dicen, pero pastor, usted dijo esto. Ujú. Y no solamente va a ser que se van a ensañar o van a estar ahora contrarios a lo que yo digo, Ujú. sino en contra de Dios, porque Dios prometió que esa persona no iba a morir, según obviamente lo que ellos me entendieron a mí Claro. decir. Ujú. Y claro, obviamente la clave aquí está es en el contexto, qué es lo que está diciendo. Ahora, estaba leyendo el Salmo otra vez y es bien interesante esta parte porque yo creo, tal vez ustedes van a ir por otra dirección, pero yo creo que va a iluminar mucho este Salmo, especialmente estos versículos de los cuales estamos hablando, si leemos también los versículos del 11 al 13. Noten lo que dice el 11 al 13. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Recuerdan quién dijo eso? ¿Dónde se cita otra vez eso? Pues a tus ángeles mandará acerca de ti que no... Claro. Satanás. Satanás. Diciéndole a Jesús, claro. Es en la tentación del Señor. Claro. Satanás viene y cita este versículo Ujú. cuando le dice, no te preocupes, bótate nomás de encima del templo y los ángeles van a venir, porque eso es lo que dice el Salmo.
Y Jesús le da la respuesta, ¿no? Jesús le dice, el texto dice, y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, es decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Noten, entonces que el diablo, este es mi punto, el diablo coge este versículo en forma literal, como si fuera una promesa que siempre se cumple, aun cuando hacemos cosas tontas. Pero Jesús lo corrige y dice, esto puede que sea verdad y esté escrito, pero recuerda que la Biblia también dice algo más. Y Jesús entonces le da otro principio bíblico para que Satanás pueda ver que no está utilizando bien lo que es esa palabra. Y como dije, creo que esta es la clave o esta es la llave para abrir también el versículo 6 y versículo 7 que dice, no caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Al igual que Jesús, yo creo que podemos decir que esto puede que sea la verdad y está escrito ciertamente, pero la Biblia también dice algo más. Exacto. Hay otro contexto. Si es que nos sanamos o morimos, la Biblia dice al final es cosa de Dios. Y no hay promesa en la Biblia que me empuje a quedarme si es que Dios quiere que vaya. O sea, eso no es imposible. Hablando de muerte, ¿no? Hablando de la muerte. O de aflicción. Claro, Lo que porque en otras partes de la Biblia sí habla lo mismo, ¿no? El Señor mismo dice que en el mundo tendréis aflicción. Exacto. Pero yo he vencido al mundo. Entonces aquí vamos a tener aflicción. No es que no... Este versículo no está prometiendo inmunidad absoluta en este mundo. Más bien creo que promete el final del creyente, que el Señor le glorificará. Según Timoteo dice, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, como bien dice usted, las partes de la Biblia nos muestra que el cristiano es llamado a sufrir, va a sufrir y va a morir. Va a morir. No todos vamos a ser llevados como Elías. Sí, imagina que cada vez que voy a morir cito el Salmo otra vez como un mantra. Y entonces nunca me muero. O sea, sí, claro, no va a funcionar. Y creo que el mismo, mi punto es con esto de ver a Satanás y lo que hizo con el Señor Jesús y la respuesta de Jesús, mi punto es que Jesús mismo nos enseña que no tenemos que tomar este salmo literalmente. Ese es mi punto. No creo que tenemos que tomarlo literalmente. Porque vemos que los salmos en general son poemas. Son poemas. Tal vez el salmo más conocido es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En valles de delicados pastos me hará descansar. O sea, entonces, ¿cuál es la idea ahí? La idea es que Dios, o la imagen es que Dios es un pastor de ovejas y que nosotros somos sus ovejas. Pero eso no es verdad literalmente hablando. Claro. Dios no tiene cuerpo en ninguna manera. Y nosotros no somos animales. Exacto. No somos ovejas. Es una manera de transmitir una verdad. Es los salmos. Es los salmos. Exacto. Es que es un poema. Y creo que lo mismo tenemos que ver aquí en el Salmo 91. No es algo literal, es un poema que está tratando de transmitir algo. ¿Y qué es lo que está tratando de transmitir? Bueno, que Dios nos protege. Que Dios es protector. Que Él es nuestra ayuda. Que está ahí para darnos una mano. Este salmo entonces no es un salmo que nos da, como tú dices, una inmunidad cada vez que vamos a morir, en ninguna manera, sino más bien es un recordatorio que Él nos protege y que Él nos ayuda, nada más. Creo que también un punto a ver en el caso de la tentación de Jesús es el de Satanás. Satanás conoce la Biblia y Satanás conoce por dónde atacarnos y por dónde, según a su manera, moldear y tratar de buscar eso de aquí. Y por eso hacemos también esta serie de los versículos, porque Él ha usado a gente y ha convencido y ha torcido la verdad y lo hace ver como si fuera en verdad realidad y lo hace creer y nos hace pensar que es así. Entonces es interesante saber que el enemigo nuestro sabe de la Biblia y conoce muy totalmente bien lo que Él dice y lo sabe torcer muy bien. Es un buen punto. Yo diría que Satanás sabe más de la Biblia que muchos de nosotros. De acuerdo. Y por lo tanto, o sea, para saber torcer algo tienes que saberlo muy bien. Y entonces Satanás lo sabe muy bien. Y creo que, como tú bien dices, Mateo, es un llamado de atención a todos nosotros los creyentes para hacer nuestros devocionales. Y no solamente, a veces la gente dice, pero sí leo la Biblia y es... Pero no es cuestión solo de leer, es cuestión de entender. No es solo cuestión de leer, es de ver el contexto para ver qué es lo que realmente está diciendo. Como lo que estamos hablando, esta serie de versículos. Si yo solo leo los versículos 6 y 7, entonces realmente puede que salga la conclusión de que cada vez que me voy a morir o me pasa algo, entonces Dios tiene que, saco la tarjeta, por decir así, para canjear unos 10 años más de vida. Y eso no es lo que está diciendo el Salmo.
Y eso nos pasa porque no leemos el contexto. Sí, seguro. Otro de los versículos en el Nuevo Testamento, en cambio, este es interesante también, es 1 Timoteo 6:10, que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La gente, en verdad, creo que es la primera parte que malentiende más este versículo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Es eso en verdad lo que está diciendo? No, en realidad no. Los versículos anteriores dicen, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, otra vez ahí, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Por un lado, sí es verdad que el amor al dinero es lo que muchas veces perdemos de vista aquí en el énfasis. Otra vez, no es que el dinero es malo. Exacto. Es el amor al dinero. Y no debemos olvidar también que es nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en nosotros y el corazón, que de ahí sale todo, la maldad, los malos pensamientos y las otras cosas, ¿no? Creo que las personas suelen confundirse en decir que el problema, como dice aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Si yo tengo amor al dinero, todo va a estar mal porque esa es la raíz, pero esa no es la situación ahí. El problema es el pecado del ser humano, y este es uno de esos males. Claro. Y creo que el griego nos dice algo ahí. Sí, es interesante esta parte, sin meternos tanto al tecnicismo de esto, porque sería más interesante, tal vez en algún podcast nos metemos más allí. En la versión que yo leí cuando dice porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, es obviamente la versión de la Reina Valera 1960, que es la que mayormente todos nosotros utilizamos. Ahora, déjenme que les lea la nueva versión internacional. Y eso es lo que dice esa versión. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Cambia o no cambia el sentido? Claro. Totalmente. Otra vez, la Reina Valera dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. En cambio, la otra versión dice, porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y es primero le muestra como que si ella fuera la semilla, lo que de ahí brota todo. Pero es el amor al dinero. Exacto. Esa es la... Y entonces yo creo que en este podemos estar todos excusados si lo utilizamos mal o lo entendemos mal, porque realmente es más un tema de traducción que un tema realmente de mala interpretación nuestra. De hecho, tengo, y no sé por qué, creo que los traductores más bien de la Reina Valera de alguna manera anteriormente tal vez se entendía diferente cuando hablabas de dinero, creo que incluía tal vez muchas más cosas, no solamente el dinero, esa es la idea. Y estaba tratando de buscar en otras traducciones. Hay una traducción que se llama La Palabra, el mensaje de Dios para mí. Y esta traducción traduce de esta manera el mismo versículo. Dice, la avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males. Ya ni siquiera ponen la palabra dinero. La avaricia. Exacto. Entonces, para justificarle de alguna manera a la Reina Valera, ¿no? Justifiquémosle, porque de alguna manera, en verdad, creo que anteriormente el lenguaje, tal vez dinero incluía más, no lo sé. Pero ciertamente, como bien dice el pastor Kevin, el punto es claro. El dinero no es necesariamente el que está mal. El problema es más profundo, es el corazón. Y esto es Mateo 15:19, cuando Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etc. Entonces, nuevamente este versículo creo que debe entenderse lo mejor como traduce la Reina, perdón, no la Reina Valera, sino la Nueva Versión Internacional, que dice, porque el amor del dinero es la raíz de toda clase de males. Y tal vez el último versículo del cual podemos hablar este día es el Proverbios 22:6. Este es bastante candente, digámoslo así, bastante candente. Uno de los
más debatidos y más discutidos. Y creo que la mayoría de la gente que escucha, lee este versículo, no ha pensado tanto en las implicaciones de este versículo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y claro, obviamente la pregunta está ahí, ¿qué pasa de todos los cristianos que se han hecho paganos y cosas así, ¿no? Claro, por más bueno que podría parecer este versículo, quisiéramos que diga este versículo. De uno mismo. Claro, de decir de que si es que mis papás o si nosotros, futuros padres, enseñamos a nuestros hijos, entonces nunca se va a apartar del cristianismo, y aun si se apartara, va a volver. Exacto. Va a quedar como ángel, de ahí lo puedes jalar. Va a volver. Y de alguna forma, aun si no le puedo dejar, de alguna forma va a volver, porque aquí dice, si es que yo no instruyo al niño en el camino de Dios. Porque la Biblia dice. Porque la Biblia dice que si instruyo al niño, si le educo en la palabra del Señor, nunca, aunque fuera viejo, aunque sea de viejo, va a volver a los caminos. Y sí hay que entender esto bien, porque puede salvar a muchos padres que quizás está pensando eso. Puede salvar a muchos padres de la vaguería, de no enseñarles, de seguirles enseñando. Exacto. O lo opuesto, a los hijos, a no pensar, bueno, ya no pasa nada, yo voy a estar ahí, voy a estar bien, no va a pasar nada, ¿no? Ya hice el catecismo, perdón. Sí, hice el catecismo. Ya fui bautizado. Y no pasa, claro, se vuelve algo simplemente mágico que funciona automáticamente y yo no tengo que hacer nada. O pienso en un padre o una madre que tal vez hicieron un trabajo decente y bueno, y el hijo se apartó, y la culpabilidad que ellos sienten de que no lo educaron bien, porque el versículo dice que si lo hubiésemos instruido bien en el camino, entonces él no se hubiese perdido. La culpa entonces es mía. Y vivo así toda la vida. Oh, wow. Tiene toda la razón. Y no es el caso. Ahora, con Proverbios hay que tener cuidado también, porque al igual que Salmos, que es un libro poético, Proverbios no es un libro narrativo como Mateo, como Marcos, los evangelios, sino que es un libro sapiencial, ¿no? Es el término de sabiduría. Y eso quiere decir que ahí se estipulan o se nos enseñan principios generales para la vida, de cosas prácticas que vamos a necesitar en la vida, de cosas que suceden en la vida, pero que no son promesas absolutas o reglas absolutas. Okay. Eso tal vez a tus oídos y los míos suena como que, ya, de alguna manera, porque lo hemos leído, tal vez hemos sabido o lo hemos estudiado. Pero la persona que lo escucha por primera vez casi que suena a herejía, porque estás diciendo que la palabra de Dios no está diciendo lo que dice. Es que así es de fuerte, porque lo que dice ahí es que si yo instruyo a mi hijo en el camino correcto, no se va a apartar del camino. Y punto. Exacto. Y punto. Y yo lo cojo y otra vez a esta palabra que yo vuelvo, lo cojo como mantra. Exacto. Y lo sigo repitiendo, lo sigo repitiendo. Pero volvemos al punto anterior de que no entendemos. Leemos, pero no entendemos. Solo leemos para leer y se acabó, pero no para entender. Y tú tienes toda la razón. Los proverbios son verdades empaquetadas, verdades generales empaquetadas en una cápsula tan pequeña que no hay manera de poder poner todos los ángulos. A veces ni siquiera tienen contexto, ver los proverbios. No, para nada, exacto. Por ejemplo, aquí dice instruye al niño aunque fuera, y después el 7 dice, el rico se enseñará de los pobres. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Está hablando de otra cosa totalmente diferente. Entonces son como que... Sí, exactamente. Sí, y la idea aquí son verdades generales. Eso es clave. Estaba pensando en esto cuando leí el versículo. Una verdad general es decir, por ejemplo, todos los seres humanos tienen dientes. Es una verdad general, pero no todos los seres humanos tienen dientes. ¿Verdad? Entonces, esa es la idea de los proverbios. Los proverbios es que, claro, empaquetan todo una verdad general, pero no necesariamente son promesas en sí mismas. Solo son verdades generales que se botan ahí como un dardo, como dice Mateo, y expresa algo. Y esto lo vemos en los proverbios. Es importante tal vez hacerle ver a los hermanos
que no estamos inventando esto. En eso otra vez van a decir, no, es de dónde ellos mismos se han inventado. No. Proverbios 3:1-2, por ejemplo, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Hasta ahí todo bien. Y luego dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ok? Y luego dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ok. La idea entonces es que si yo no me olvido de los mandamientos de Dios, voy a tener largura de años. Si es que esa es una promesa, ¿qué pasa con todos aquellos creyentes que murieron jóvenes? Bueno, tenemos que llegar a la conclusión de que no guardaron los mandamientos de Dios. Si es que cogemos y nos metemos en más problemas todavía, porque Jesús murió relativamente joven, de 32, 33 años. Claro. ¿Significa eso entonces que él no guardó los mandamientos y por eso no tuvo largura de días ni de años? Y eso estamos queriendo decir cuando hablamos de que el proverbio no es una verdad absoluta, es una verdad general, pero que no muestra todos los ángulos. Y eso, otra vez, y aún el mismo Proverbios 22 muestra eso. El proverbio, ciertamente el Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en tu camino, y aunque él fuere viejo, no se apartará de él. Y luego el versículo 29 dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie. Bueno, hay muchas personas que trabajan bastante y realmente no sabemos quiénes son. Entonces, nuevamente volvemos al tema de que tenemos que leer los proverbios por lo que son. Esas verdades generales que en verdad nos muestran un principio muy bonito. En este caso, el principio es correcto. Dale a tu hijo la instrucción bíblica. Enséñale a tu hijo porque la probabilidad de que no se aparte del camino es bastante grande. Pero ciertamente el proverbio ha dejado también, o no puede hablar en ese mismo proverbio de lo que la Biblia misma nos enseña, que el corazón del ser humano es simplemente pecaminoso. Ahora que vamos analizando más y más estos versículos, más me doy cuenta de que la importancia, como comentábamos en el anterior versículo que estábamos analizando, la importancia de hacer los devocionales, de estar en la palabra, de no solamente leer un versículo, porque mientras más conocemos de la Biblia, mientras más conocemos de la doctrina del Señor, más vamos a encontrar otras partes que van a dar luz a estos versículos cuando uno lo entiende mal. Claro. Y más seguros también nos sentimos en el momento exactamente. Incluso con cosas por ejemplo, que sabemos que eso sí es una promesa, que el que cree en el Señor será salvo, y uno tiene que entender a muchas otras cosas más. No solamente eso es solo una mera profesión de fe, que es el que cree. Creer es mucho más, tener confianza, pero también involucra el arrepentimiento, el producir frutos y cosas por el estilo. Entonces es clave, es importante entender esa parte de ahí. Es importante leer la palabra porque vamos a ir descubriendo muchas otras cosas en la Biblia, y entonces no vamos a caer en la herejía o caer en el error, ¿no? Claro. Eso es bien importante. Y nos libra de culpabilidad también. Muchas veces. Sí. No, totalmente. Quizás otra cosa ahí con este proverbio es que si tú ves ahí, cuando dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, algunos, y esto es más raro encontrar, pero algunos han terminado por entender que uno tiene que instruir al niño de acuerdo a su personalidad en las cosas. Y eso quiere decir que si es que hay una verdad bíblica, pero la personalidad del niño y la niña no le gusta o cosas por el estilo, entonces tenemos que respetar y todo lo demás. Y eso empata bastante con lo que está pasando hoy en día en nuestra cultura, de que tenemos que respetar al niño, tenemos que respetar a la niña, cómo es su personalidad exactamente, ¿no? Pero esa sí es una interpretación totalmente desviada de lo que quiere decir en verdad. Entonces, y no, para nada. Y eso es lo que podemos aprender entonces de esta parte. Sí, se nos llama a instruir a nuestros hijos, a nuestras hijas, por supuesto. Ser responsables. El Shema, Deuteronomio.
Oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y enseñarás esto a tus hijos estando en el camino, en tu casa, y les pondrás, o sea, es un mandato para los padres, para todos nosotros, instruir a los hijos en la palabra de Dios. Pero no es de ninguna manera poner una carga en los padres, de tal manera que si es que se apartan, decir, fue tu culpa. No, pueden quedar tranquilos los papás en el hecho de que si yo instruí a mi hijo, puedo ir tranquilo. Sí. Delante del Señor, decir, hice el trabajo con los hijos que tú me diste, y el camino que ellos tomen, eso será una cosa que ellos tengan que lidiar entre él o ella y Dios. Pero es el ánimo ahí. Sí, creo que es un buen punto ese, porque es la crianza en la que yo estuve desde pequeño y estoy aún. Pero básicamente fue mi papá y mi mamá estuvieron durante toda mi infancia mostrándome cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es lo que debo hacer y lo que no debo hacer desde el principio. Poco a poco ellos me criaron, me fundaron y siguieron ahí. Y al momento ellos siempre me decían, tú llegas a los 18 años y muchas de las cosas que nosotros te prohibimos ahora vos vas a poder hacer. Por ejemplo, ir a salir con algún compañero, hacer alguna decisión, ir a ver alguna película, escuchar algún tipo de música. Yo a los 18 años comencé a decidir esas cosas por mí mismo porque yo ya tengo esa mentalidad. Es más que todo saber, no sé qué edad es de los hombres o las mujeres que maduran, pero llega ese punto en el que tú ya decides por ti solo y tú ya tienes una buena base porque tus papás estuvieron en infancia. Correcto. Entonces, teniendo eso ahí bien plantado y sabiendo qué dice la Biblia y sabiendo qué es lo que pasó durante tu infancia, es un buen fundamento para cualquier niño para poder crecer a esa edad y luego decidir de esta manera. No es perfectamente la crianza de mis papás, pero hicieron muy buen trabajo. Correcto. Estamos fundados en la palabra de Dios. Y no vemos sus errores, sino vamos a la palabra de Dios y decimos que esto es lo que yo sé, es lo que aprendí. Mi papá puede ser imperfecto, pero es lo que la Biblia dice. Sí, así que a seguir instruyendo padres a sus hijos en la palabra del Señor, y de ahí el Señor se encargará de eso.